Y bien, el sector forestal, como sabemos, es un sector profundamente desaprovechado, subutilizado en nuestro país. Es una riqueza que tenemos ahí que simple y llanamente no la estamos, digamos, utilizando. En Chile, por ejemplo, exportan casi 6.000 millones de dólares al año en productos forestales, no solo madera, en fin, sino incluso hasta papel. Ellos tienen unas plantaciones, unos 2 millones de hectáreas más o menos de plantaciones de pino, pero no tienen pues las extensas áreas forestales que tenemos nosotros. Tenemos casi alrededor del 60% del territorio nacional son bosques, y eso no lo aprovechamos. También tenemos como 9 millones de hectáreas deforestadas en la selva alta, que podrían ser reforestadas con plantaciones, pero las normas no están, las leyes no están dadas para que el inversionista se anime a invertir en una inversión de riesgo de largo plazo. Y entonces exportamos solamente el 2012 hemos exportado 166 millones, fíjense, 166 millones de dólares, incluyendo muebles. Chile 5.500 millones, fíjense la diferencia. Y lo peor es que hemos venido bajando, porque en el 2008 llegamos a exportar 219 millones de dólares, en lugar de, bueno, hasta ese momento veníamos subiendo, digamos, más o menos aceleradamente, pero luego nos hemos estancado, hemos bajado y nos hemos estancado. Entonces, ¿qué hacer para poner en valor, para aprovechar esta riqueza natural que tenemos? Esa es la pregunta que vamos a intentar resolver en este panel en el que estamos con Fabiola Muñoz, que es directora general de Forestales y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, justamente la responsable de responder a esta pregunta. Vamos a ver si la puede responder. Estamos también con Oseas Barbarán, que es el presidente del CONAP, que es la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Las comunidades nativas tienen una parte importante, digamos, del área amazónica, y podrían participar en el aprovechamiento de este recurso, en el desarrollo de este recurso. Y estamos con Eric Fischer, presidente del Comité Forestal de ADEX, que tiene que ver con las concesiones que hay y, en fin, con la utilización de la madera, las exportaciones de madera en distintas formas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, quizá comenzaría preguntándole pues a Fabiola Muñoz este mismo tema, es decir, tenemos un potencial muy grande, no se usa. Para usarlo se cambió el régimen de concesiones el año 2000, que el régimen que teníamos era uno heredado de la época de Velasco, que era un desastre, creo que solamente 1.000 hectáreas, periodos muy cortos. Eso se pasó a un régimen racional me parece que llega hasta 40.000 hectáreas de concesión, tiempos mucho mayores. Se otorgaron concesiones por más o menos 7, 8 millones de hectáreas, ¿no es cierto?, en total. Pero eso parece que no está funcionando. Las concesiones, la mayor parte de ellas no funcionan. Entiendo que un 30, 40% solamente están en verdadera operación. ¿Qué está pasando con las concesiones actuales? Bueno, lo primero es que hay que reconocer, como bien lo ha mencionado, que el sector forestal es muy importante para el país. Y creo que el kit del asunto es cómo hacemos desde los diferentes actores, desde los diferentes sectores, que el sector forestal esté visible, se visibilice en la política pública del país, ¿no? Entonces, el tema de concesiones forestales es uno de los más sensibles que tenemos. De hecho, acabamos de aprobar un decreto supremo para ayudar en el proceso de salida de aquellas concesiones que están tratando de encontrar un camino de crecimiento, de manejo, de gestión empresarial. Y parte de lo que tenemos que hacer es reformar el marco normativo. O sea, en el país tenemos que simplificar, ¿no? Un proceso de simplificación administrativa importante. Tenemos que reducir tiempos, costos. Tenemos que lograr que para el legal, para el formal, para el concesionario que quiere hacer las cosas bien en una concesión de 40 años, de 50.000 hectáreas, ser legal sea más fácil que ser ilegal. Y en ese empeño estamos ahora en la Autoridad Nacional Forestal con la creación desde el Ministerio de Agricultura del CERFOR, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y el proceso de descentralización. Yo creo que la reforma de la institucionalidad forestal es un primer gran paso, pero no puede ir sola, ¿no?
O sea, parte del tema es cómo brindamos incentivos para que aquellos que quieren invertir, lo hemos estado ¿Esta discutiendo. institucionalidad ya está en plaza, ya está funcionando, ya está operativa o todavía está recién creándose? El 2011 se aprobó la nueva ley forestal de fauna silvestre y en este momento estamos en el proceso de reglamentación. Pero hay una disposición específica por la cual se permitía que el CERFOL ya pudiera ir avanzando antes de tener completo el proceso. ¿Cuál sería la entidad encargada de regular las concesiones? Digamos, una concesión grande es una concesión que puede dividir su territorio, según entiendo, por ejemplo, en 20 bloques o 20 cuadrantes. En veinteavos, digamos. En veinteavos, entonces trabaja uno, un año, el año siguiente el siguiente, y después regresa al año número 20 al primero, y habrán crecido los árboles. Ese es el sistema, ¿no es cierto? Ese es el sistema, exactamente. Entonces, pero claro, para eso se necesita una empresa capitalizada, capaz de hacer un trabajo que realmente sea responsable, que se haga bien. Eso tiene que ser fiscalizado. ¿Cuál es la entidad que fiscaliza en el Estado eso? OSINFOR. OSINFOR, que se está recién formando, o sea que en este momento... momento... OSINFOR ya existe y es el encargado de fiscalizar, pero la institución que es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que es el CERFOR, que se creó en el 2011 y es lo que estamos implementando ahora, es el ente pensante en el tema forestal, el que tiene que dar el marco normativo, las normas de promoción, el que tiene que simplificar los procedimientos y coordinar con los gobiernos regionales, por ejemplo, para tener mecanismos que hagan viable el negocio forestal. Porque las concesiones han pasado a los gobiernos regionales, ¿no? También, ahora... Eso es un factor de complejidad creciente, porque los gobiernos regionales tienen capacidad para manejar esto. Pero depende de dónde lo miremos, porque en muchos casos, yo acabo de estar, por ejemplo, en un evento sobre concesiones de conservación en San Martín, que es otra modalidad de aprovechamiento del bosque, no solo las concesiones forestales maderables, y ellos decían que estaban muy contentos porque desde que el tema se había descentralizado, podían llegar más rápido a su gobierno regional y podían gestionar más rápido, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso de descentralización, dependiendo de cómo lo miremos, es una oportunidad para el país. De acuerdo, pero regreso a mi pregunta original. De las 7 millones de hectáreas más o menos que se concesionaron en distintas concesiones, ¿cuántas están en este momento con concesiones activas funcionando bien? Funcionando, digamos, correctamente, de manera sostenible, etcétera, y rentablemente. El 30%. 30%. Diría el yo. resto no funciona. Habría que revocar esas concesiones. Bueno, depende. En algunos casos, por ejemplo, este cambio normativo que se está haciendo en el nuevo reglamento de la ley forestal, que estamos construyendo de manera participativa, recoge lecciones aprendidas de concesiones forestales que son exitosas y que después de estos 10 años de implementación de concesiones, nos dicen justamente que el modelo no puede caminar solo, necesita del Estado ciertos incentivos, pero sobre todo quitar ciertas trabas, ¿no? Entonces... ¿son las trabas las que impiden que alguna de estas concesiones funcione bien? Por ejemplo, visitando Pucallpa hace un tiempo atrás, una de las mejores concesiones que tenemos en el país, yo les preguntaba, díganme una cosa que ustedes quisieran que el Estado hiciera para apoyar el desarrollo de las concesiones. Y ellos me decían que no pongan tantos feriados, porque cada feriado en el país, para nosotros como industriales, ¿no?, son 4 días perdidos. Estoy totalmente de acuerdo, porque además nosotros no tenemos feriados en el periodismo. Son como los panaderos, tienen que entregar pan todos los días. Pero ahí el tema entonces, totalmente de acuerdo con esos privilegios. Pero ahí el tema un poco es que los feriados tienen un propósito en el país, pero ¿cómo hacemos que eso que se está haciendo para el turismo y para otras actividades económicas no afecte un sector tan importante como este, ¿no? Ese es el tipo de cosas que tenemos que quitar. Bueno, pero no sé, de acuerdo, pues, pero se supone que hay una proporción importante de concesiones que no funcionan sencillamente porque los concesionarios realmente no tienen el capital, no tienen la capacidad, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con eso? Si me permite, Jaime. Siempre hablando en positivo, ¿no? Porque creo que, como bien ha acotado Fabiola, hoy día estamos en el momento de tomar de las lecciones y rescatar lo aprendido. Entonces, sí, el proceso de concesiones como modelo es muy bueno. Desafortunadamente, la asignación que se dio a los concesionarios o las facilidades que se dieron para que ciertos actores pudieran constituirse en concesionarios no fue hecha de manera técnica. Entonces, personas sin capacidades económicas, ni de gestión, ni de conocimiento del tema,
terminaron siendo concesionarios que desafortunadamente no podíamos suponer que esa fórmula iba a ser exitosa. Y esas concesiones son una coladera, ahí se mete la tala ilegal. Claro, pero más que eso termina siendo abandonado el bosque, ¿no? Porque el negocio de la comercialización de madera per se no es un gran negocio. Hay concesiones que están en medio de la nada, que el flete es carísimo, llegar a un sitio donde puedan vender su madera como madera prácticamente no justifica, o sea, aquí por eso tenemos que aprender. Aquí hay algunas grandes sombras y grandes mitos que tienen que ver con la tala ilegal, como el gran deforestador, y la tala ilegal técnicamente lo hemos demostrado, no ha perdido, o sea, el Perú no ha perdido una hectárea por la tala, por el robo de madera y su comercio asociado. Un tema. La caoba no ha sido prácticamente depredada. Ese es un mito, pero ese es un mito del tamaño del cielo. Sí, pero si sale tala ilegal por la frontera del Ecuador. No, eso discúlpeme, Jaime, pero las autoridades forestales de Brasil, de Colombia, de Ecuador, reconocen que no tienen en estos últimos años por lo menos ni hallazgos ni certeza de ningún tipo de contrabando. Ahora, en las zonas de caoba, te digo, el Perú ha hecho un excelente trabajo y creo que es el único país que ha hecho un trabajo realmente serio a nivel de los países del área de distribución de la caoba, que tienen estudios de salud de la especie, que tienen una estadística de cuántos especímenes hay, y además con unos modelos muy ¿Estás de acuerdo con que no hay tala ilegal en el Perú? No, yo no he dicho eso. Bueno, que no tiene importancia, digamos que no tiene volumen, que no... Pero yo se lo pongo bien fácil. El Perú este año no va a llegar a exportar ni 170 millones de dólares, ¿ok? Vamos a suponer que todos esos 170 millones de dólares fueran informales. No es que estamos amenazando al bosque, porque estamos casi no tocando el recurso. Digamos, entonces la madera que sale es buena, pero la que se queda en el país es mala. Correcto. ¿Cuánto estamos nosotros consumiendo de madera en el mercado interno? Veamos el boom de la construcción, que es lo que consume la madera, ¿no es cierto? Nada. O sea, usted entre los edificios nuevos, a los proyectos habitacionales, y va a haber pino chileno, va a haber tableros orientales, tableros de otros países de Latinoamérica, MDF, productos plásticos, pero la madera peruana no. O sea, no es, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué? No es porque somos los reyes del control de la tala ilegal, no, sino porque el bosque está perdiendo valor, está perdiendo rentabilidad. Hoy día una madera de pino en Pucallpa es más barata que la madera de la selva, y está seca, dimensionada, lista para que un carpintero lo utilice en Pucallpa o en Madre de Dios, porque hay un negocio de escala que tiene volumen, que puede competir por precio, porque tiene mejores precios. O sea que no es rentable la explotación forestal en la selva peruana. En estas condiciones no. ¿Y qué condiciones se necesitan? Para eso necesitamos que se aplique el nuevo marco jurídico, que se entienda que tienen que haber operadores con capacidades, que tiene que haber un modelo de concesión de un tamaño determinado, ¿no? Con un agente con las capacidades para ser sostenible, socialmente inclusivo y económicamente rentable el negocio. Es un negocio que demanda gran nivel de conocimiento técnico. ¿Ese modelo se está diseñando? Está en la ley, claro. En la ley lo tenemos. Entonces regresamos al principio de la conversación. Si ya está diseñado y ya lo tenemos, es un problema de implementación. Entonces hay que revocar las concesiones que se dieron. ¿Qué cosa hay que hacer? Las que estén en mala situación. De hecho, hay un marco jurídico y en el contrato de concesión está clarísimo las causales por las cuales los que hayan incurrido en causales se les tiene que revocar. Eso es un tema natural y que hay que hacerlo. Pero no me ha querido responder eso Fabiola. No, a ver. Yo creo que... Bueno, me están pidiendo una pausa. Después también con José Barbarán, que tiene que decir algo sobre este tema.